En el capítulo pasado, cuando estaba grabando, nos tocó cortar porque la verdad no me sentía preparada para hablarles del tema que les voy a hablar hoy. Y ya pues emocionalmente estoy como mejor, sí me siento preparada para contarles eso, que fue un episodio muy duro en mi vida y creo que fue el que empezó a transformar mi vida para tenerme donde estoy el día de hoy. Tengo muchos temas pendientes y trataré como que en cada capítulo hablarles de cada tema. Voy a hacer como mucho énfasis y creo que me voy a extender en cada tema, pero quiero que ustedes conozcan mi vida detalle a detalle. Así que empezaré a contarles un capítulo en mi vida que me afectó y que me marcó mucho. Siento que ya me siento como preparada para hablar de esto. Ya estoy como en ese proceso de ese duelo porque fue hace 19 años y nunca lo había hecho. Fue la muerte del papá de Nicole y muchas cosas que me pasaron durante ese tiempo. Yo les conté que mi niñez fue una niñez muy linda, pero me afectó demasiado, que apenas hace poco me vine a dar cuenta. Yo llegué a la ciudad de Medellín, yo viví en el municipio de Hispania y llegué a la ciudad de Medellín de 13, 14 años. En plena adolescencia. Fue demasiado duro porque a mi mamá la trasladaron, mi mamá era educadora, la trasladaron y fue como de un momento a otro nos vamos a vivir a Medellín. Eso me tomó por sorpresa. Yo tenía ya todos mis amigos, mi infancia, absolutamente todo. Entonces fue como un golpe muy fuerte cuando llegué acá, porque obviamente llegué acá sin un amigo, en plena adolescencia, que fue muy dura mi adolescencia, una adolescencia muy sola. Y eso me afectó demasiado. Empecé a estudiar en un colegio donde pues en ese tiempo no sabía qué era la palabra bullying, pero hoy me doy cuenta que me hicieron demasiado bullying porque pues bueno, yo era una niña montañerita, económicamente era una niña normal, no tenía como lujos, lo necesario para vivir. Entonces me vine a dar cuenta que viví mucho bullying, ¿cierto? Eso yo creo que me afectó demasiado porque yo me sentía fea, yo me sentía mal vestida, se reían porque hablaba muy montañero y ahora lo pueden notar que soy como muy paisa y muchas cosas. Entonces yo me sentía siempre inferior. Siempre me sentía inferior. Ese colegio era un colegio mixto y los niños hombres me hacían mucho bullying. Y al año le pedí pues a mi mamá que me pasara para un colegio de solo niñas, logró pasarme y en ese colegio conseguí como un grupo de amigas que éramos 6 amigas, 6, 7 amigas y ya de 16 años todas mis amigas tenían novio, todas salían con niños y yo no. Porque primero, pues en mi casa mi mamá nunca me dejó tener novio y segundo, a mí nadie me miraba. Yo me sentía muy fea, yo me sentía como, ahí estaba como la autoestima mía por debajo. En ese tiempo obviamente no lo descubrí, ahora es que me vengo a dar cuenta. Resulta que yo conocí al papá de Nicole cuando yo tenía 17 años, pues mi mamá no me dejaba salir, pero un día logré como pedir un permiso para ir como a una fiesta y fui a esa fiesta y obviamente a mí nadie me sacaba a bailar, nadie me miraba y ese día el papá de Nicole me sacó a bailar y eso para mí fue pues como Dios mío, me sacaron a bailar, primera vez en la vida. Entonces nada, ahí empezó como esta historia con el papá de Nicole de 17 años y fue como mi primer amor. Entonces fue como el que me empezó a subir la autoestima y obviamente mi mamá no me dejaba tener novio, no estaba de acuerdo, entonces esto era como a escondidas y así empezamos. Resulta que yo ya pues salí del colegio, ingresé a la universidad, empecé a estudiar en la universidad y me iba súper bien, estudiaba diseño gráfico, me gustaba mucho lo que hacía, siempre he sido súper tesa para el tema de artes, de todo y me encantaba dibujar, bueno. Entonces empecé a estudiar muy contenta, acá era novia del papá de Nicole y resulta que iba en el 5º semestre de diseño gráfico y resulta que un día, pues obviamente económicamente yo no mantenía dinero para nada y un día empecé a sospechar que estaba en embarazo y claro, me hice una prueba, le dije al papá de Nicole, me hice una prueba y lo primero que dijimos es ¿qué vamos a hacer? Los dos. Positivo, yo tenía 19 años, iba a cumplir 20 años, estábamos en embarazo, par niños, sin dinero, sin nada, entonces no sabíamos qué hacer y buscamos como contarle a la abuela de Nicole
a la mamá de César, y ella pues obviamente se asustó demasiado, pero nos aceptó, nos dijo que no, que ella nos apoyaba, que teníamos que salir adelante. Pero a mi mamá se lo oculté todo el tiempo, no fui capaz porque mi mamá siempre fue una mujer demasiado exigente y bueno, entonces yo seguí viviendo en mi casa con mi mamá y yo oculté el embarazo pero yo digo ocultar, pero ustedes saben que uno como mamá se da cuenta de todo. Mi mamá ya sabía, mi mamá yo creo que se dio cuenta cuando yo tenía mes y medio de embarazo. Y un día César fue a recogerme y mi mamá en la sala le dijo: joven, entre que necesito hablar con usted. Y nos sentó en la sala. Yo tenía ya 5 meses de embarazo, pero no se me notaba porque pues, yo en ese tiempo pesaba 50 kilos, entonces no se me notaba y yo trataba como de ocultar. Mentiras que mi mamá ya sabía. Nos sentó en la sala y mi mamá con estas palabras nos dijo: yo sé que Pilar, mi primer nombre es Pilar, yo sé que Pilar está en embarazo. Y pues te aviso que ella puede estar acá hasta que el bebé nazca. Después de que el bebé nazca, yo necesito que ustedes se casen, vayan a vivir juntos, porque yo a Pilar no la puedo tener más acá. Yo en ese momento decía: pero mi mamá, ¿por qué es así? Pero ahora entiendo que obviamente si mi mamá no hubiera sido como tan exigente, yo me hubiera quedado donde mi mamá toda la vida, ella cuidándome mi hija, y yo en ese momento sería una mantenida por mi mamá. Así lo veo yo. Resulta que bueno, ya mi mamá se dio cuenta, entonces pues yo ya como que descansé, pensé que iba a ser peor y empecé como todo este proceso. Nicole nació 21 de enero del 2003 y en el mes de enero, y resulta que como ninguno de los dos económicamente teníamos de qué vivir, la abuela de Nicole nos dijo que nos teníamos que ir a vivir a una finca hasta que Nicole tuviera 6, 8 meses, que ella la pudiera cuidar para yo seguir mis estudios y los dos seguir los estudios. Él también estaba en la universidad. Nos fuimos a vivir a una finca en Abejorral, una finca que queda en un corregimiento que se llama Pantanillo, una finca alejada de todo, y allá duré 6 meses. Me tocó súper duro porque pues los dos trabajábamos, a mí me tocaba despachar trabajadores de esa finca, mejor dicho, me tocó duro, madrugar demasiado y organizar a Nicole, después irme a hacer comida para trabajadores, todo. Imagínense, yo de 20 añitos y ya me tocó como esta realidad, pero siempre he sido una mujer muy trabajadora, nunca me ha gustado como depender de nadie. Entonces acá empecé y duramos 6 meses. Resulta que pues César, yo tenía 20, César tenía 23 años y le gustaba mucho la rumba. Entonces en esta finca él se iba un viernes, regresaba un domingo y yo me quedaba todo el fin de semana sola con Nicole, muerta del miedo en esta finca sola, hasta que un día mi mamá me llamó después como de 6 meses y llorando yo le dije que no era capaz de seguir, de vivir más allá, y me dijo: te vienes a vivir acá, pero entonces ya te quedas sola, te haces responsable de tu hija y miras a ver qué te pones a hacer, a estudiar. Entonces me separé. Solo duré 6 meses conviviendo con César en ese momento. Resulta que ya me vine pues para Medellín otra vez y empecé a vivir donde mi mamá, y a los 3 meses César me volvió a buscar y lo perdoné. Entonces volví de nuevo con él, pero ya estábamos como acá en Medellín. Resulta, les estoy contando como toda esta historia para que vean ya cómo fue el proceso. Resulta que en el mes de diciembre, nosotros empezamos diciembre, Nicole tenía 11 meses en ese momento, y pues el 24 de diciembre estuvimos como reunidos con toda la familia de él. Y pues obviamente él me había prometido que iba a dejar la rumba, que ya nos íbamos a vivir juntos. Él empezó a comprar como las cosas para irnos a vivir juntos, y ese 24 de diciembre fue un día muy feliz, el primer traído del Niño Dios de Nicole. Fue un diciembre como en familia, soñado, y
Y ese día él recibió como una llamada de unos amigos que para que se fueran a rumbear a una marranada, y yo le pedí mucho que no se fuera para esta rumba. Y le dije que no, que cómo se iba a ir, que estábamos en familia, que era el primer año con Nicole del traído, y me dijo que no, que se iba a ir un rato. Y pues algo que me pasó y que tuve como mucha culpa con eso, pero ya la he tratado como de sanar, fue que cuando él se fue y me dejó pues con Nicole, yo le dije que no lo quería volver a ver jamás en mi vida. Y ya, y él se fue, yo me bajé del carro, me llevó donde mi mamá y se fue para la rumba. Igual pues a mí esto me afectó demasiado porque, bueno, resulta que eso fue el 24, como a las 12 de la noche. Listo, yo me acosté y al otro día, pues él se quedó todo el día en esa rumba, no sabía nada de él. Y el 25 de diciembre a las 10 de la noche recibí una llamada de la mamá de él y me dijo que a César lo habían matado. Fue algo muy horrible porque pues fue a pocas cuadras de mi casa donde yo vivía con mi mamá, y obviamente yo salí corriendo y me tocó ver como toda esa escena, y lo único, cuando llegué en ese momento, lo único, obviamente pues yo me fui encima de él, y lo único que le dije fue: ¿por qué me dejaste sola con Nicole? Que eso ha sido como lo más difícil para mí con Nicole, esa parte de tener que afrontar todas las situaciones con Nicole sola, de no tener como esa parte paterna. Y como lo he dicho muchas veces, no es la parte económica, no necesitaba no pensaba era como en esa parte económica, sino en ese apoyo que uno necesita para educar un hijo, para darle un hogar. Yo soñaba con tener 3, 4 hijos, con tener un hogar súper lindo. Entonces, bueno, espera que yo me calmo. Espera. Bueno, yo creo que ahí fue como, me atrevo a decir que ha sido como uno de los golpes más fuertes, que yo no sabía cómo afrontar esa situación en ese momento. Toda mi vida como que no sabía qué hacer con mi vida. Y yo pues bien joven, sin tener económicamente ningún ingreso, nada, empecé a como afrontar esto, y lo más duro después de esto fue ya aceptar la realidad. Nicole tenía 11 mesecitos, la abuela de Nicole, por parte de César, siempre tuve un apoyo muy grande. O sea, Nicole es única nieta en esa familia, y en Nicole esta es la hora que puedo decir que la aman, y esa señora encontró como en Nicole ese refugio de haber perdido a su hijo. Entonces prácticamente yo le entregué a Nicole por esos días. Ella se fue para otra ciudad a aceptar eso que había pasado, porque para ella también fue muy duro, y yo me quedé acá en Medellín. Ya me fui a vivir a la casa de ella, y acá empieza un desorden de vida mío, porque ella se quedó en Pereira un mes con Nicole, se llevó un mes a Nicole. Ella no quería estar acá, y les cuento que yo ese mes me dediqué a tomar licor. Yo tomaba licor de noche y de día. Empecé a tomar licor con los amigos de César, con la tía de Nicole, y yo permanecía, me atrevo a decir que permanecía borracha todo el tiempo, y era como la única forma de yo olvidarme de todo.
de olvidarme como de lo que había pasado, de hacerme como la boba, como de tapar ese dolor que tenía, porque yo no quería aceptar esa realidad, ni quise hacer el duelo, ni quise aceptar. Todo el tiempo era como preguntas: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces yo me levantaba y lo primero que hacía era tomarme un trago de licor, y para eso sí resultaba gente impresionante. O sea, yo no tenía plata, pero sí tenía quien me invitara a tomar. Y les puedo asegurar que ese mes duré prácticamente todos los días tomando licor. Y empecé obviamente a trabajar en lo que les había dicho, empecé a buscar trabajo de promotora, empecé y iba a trabajar prácticamente borracha. Me atrevo a decir que me alcoholicé durante ese tiempo. Y pues es muy duro. Es muy duro reconocer eso. Es muy duro reconocer eso, pero fue como la única forma de... Permanecía como anestesiada para no sentir ese dolor y para no aceptar lo que se me venía encima, porque bueno, yo tenía como el apoyo de parte de la abuela de Nicole, para Nicole, pero no para mí. Y yo algo sí tengo muy claro, y es, yo creo que por eso no tuve más hijos. Algo sí tengo muy claro: si el día que uno decida traer un hijo, de darle vida a una persona, es porque uno va a dejar de hacer muchas cosas por darle bienestar a esa personita. Y eso era lo único que yo pensaba, en darle bienestar a mi hija, todo el tiempo, por encima de lo que fuera. Siempre mi vida ha sido el bienestar de Nicole, por encima de todo. Y esto me llevó como a cometer muchos errores, porque después de que pasó ya esto, me presentaron otra persona. Obviamente yo tenía ese dolor, obviamente yo eso no lo había sanado, y para las personas es muy fácil juzgar, señalar, y por eso yo les cuento eso, como para que cuando uno ve como en todo el tema en redes sociales, con amigas, con personas que uno conoce, que uno es feliz criticando y señalando, pero uno no sabe lo que hay detrás de esa persona. Para mí fue muy duro, porque pasó muy poco tiempo, me atrevo a decir que meses, y yo me conseguí otra persona. Pero cuando yo me conseguí otra persona, esa persona llegó como a mi vida, y yo dije: este va a ser mi salvavidas, este va a ser mi salvavidas para muchas cosas, para ayudarle un hogar a mi hija, para que mi hija tenga una casa, para que mi hija tenga buenas condiciones, buen estudio. Y empecé en esta otra relación sin haber hecho el duelo de la otra, y empecé en esta relación. Y me casé con esta persona, me casé de 23 años. Si me preguntan si me casé enamorada, no me casé enamorada, pues era una persona totalmente inmadura. No, yo me atrevo a decir que yo no quería aceptar la realidad, yo solo quería vivir como el momento, quería vivir el momento como se me presentara, pero que mi hija estuviera bien, y que obviamente yo también estuviera bien. Entonces, pues muchas personas me dijeron que yo por qué me iba a casar, y sin embargo lo hice, sin pensar en nada, sin pensar en consecuencias, sin pensar en nada. Era una persona completamente inmadura, y lo único que yo me visualizaba era con tener un espacio para mi hija y calidad de vida para mi hija. Era lo único que pensaba en ese momento. Obviamente, pues con todo esto, con todo mi problema, con lo que me había sucedido, mi problema de alcoholismo, porque obviamente seguía, obviamente me gustaba tomar mucho, yo sentía que cuando tomaba como que me olvidaba de todo, y era una persona que no era como consciente, entonces no sentía dolor, entonces tomaba demasiado. Y obviamente esta relación también fue un fracaso total, porque por muchas cosas, y
Y acá empecé a vivir demasiadas cosas como maltrato físico, moral, psicológico, y fue un proceso muy difícil para salir de esa relación, muy duro, porque pues obviamente yo decía, yo me separo, yo dejo a esa persona y para dónde me voy, qué hago. Acá fue donde yo empecé, había tomado ya la decisión de empezar a hacer uñas. Ya había estudiado, ya estaba trabajando, trabajaba en peluquerías, ya había empezado como todo el proceso de hacer uñas. Pero cuando me fui a vivir con esa persona, paré porque pues esta persona era como muy machista y no me dejaba, pues me decía que no, que yo no tenía necesidad de trabajar, entonces dejé de trabajar un tiempo. Resulta que ya cuando empezó como todo ese proceso, yo me fui a vivir, un día le dije a mi papá que necesitaba irme y separarme, pero ellos pensaban que yo estaba viviendo muy bien, porque pues económicamente sí estaba bien, no me faltaba nada económicamente, pero obviamente como mujer estaba completamente destrozada. Y mi papá un día me dice que me vaya a vivir con él. Yo les conté que también me dio muy duro la muerte de mi papá por eso, porque él me recibió, me fui a vivir sola con él y con mi hija, y con mi papá monté, él vivía en una casa muy grande y había un garaje, y él me ayudó a organizar este garaje, que fue como mi primer emprendimiento. Él me ayudó a organizar el garaje y empecé a vender como cositas y a hacer uñas. Y monté como un puestico de uñas y me pasó algo muy, muy teso, porque pues obviamente yo todavía tenía ahí encima a mi expareja, buscándome por todos lados que volviéramos, pero obviamente pues yo ya no quería volver. Y un día esa persona fue al lugar y no se me olvida que yo tenía como unas repisitas con los esmaltes que había comprado con mucho sacrificio, que mi papá me había ayudado, y esa persona llegó un día pues a este lugar y me tumbó todos los esmaltes y me volvió nada mi negocio. Entonces ya empecé a tener como mucho miedo, cerré ese negocio, mi papá murió y ahí sigue ya otra parte de mi vida mucho más dura, porque cuando mi papá muere quedé otra vez igual, quedé otra vez sola, sin saber para dónde coger, sin saber dónde irme a vivir, no tenía para dónde irme a vivir, y empecé otra vez como a buscar qué hacer con mi vida. Hay una persona que me ayudó mucho en ese momento, se llama Tatiana, ella trabaja todavía conmigo, y Tatiana me abrió las puertas de su casa. Y en la casa de Tatiana vivían, creo que en una casa de 2, 3 habitaciones, vivían 8 personas. Y ella me recibió con mi hija. Y allá llegué a dormir como en una colchoneta con mi hija. Porque donde la abuela de Nicole no podía volver, porque obviamente con el desorden de vida que yo tenía, ella ya no me aceptaba. Tenía un desorden de vida impresionante. No es justificando como lo que me había pasado, porque obviamente uno en la vida tiene que elegir el camino correcto o desenfocarse, y yo me desenfoqué. Me atrevo a decir que yo en ese tiempo me desenfoqué, seguía saliendo mucho, bebiendo mucho, tomando mucho, y no lo hacía pues cuando estaba con Nicole. La abuela de Nicole, se llevaba a Nicole los fines de semana. Yo me atrevo a decir que una de las cosas de las cuales me han dolido mucho y me he arrepentido mucho fue no haber disfrutado tanto la niñez de mi hija. Primero, como por mi responsabilidad, porque bueno, igual yo también trataba como de que la abuela de Nicole se la llevara los fines de semana, porque yo sentía que con ella la abuela podía llenar ese vacío, y yo a ella tenía mucho que agradecerle. Y segundo, yo trabajaba demasiado, porque ya empecé a trabajar como manicurista, y empecé a trabajar como manicurista
en un centro comercial donde me tocaba trabajar de domingo a domingo y mi único día de descanso era como un día a la semana y pues yo los domingos tampoco tenía espacio para estar con mi hija, entonces obviamente prefería que estuviera con su abuela. Esas han sido como las cosas más que yo tenga como esos recuerdos, y por eso es que yo en Cristina Sierra, en ninguna sede y con las personas que trabajan conmigo nunca he permitido que una persona trabaje un domingo o un festivo, porque para mí eso es como para la familia. A mí me tocó trabajar mucho y de las cosas que más me afectaban era yo estar en un centro comercial trabajando hasta un domingo hasta las 7 de la noche y ver pasar a las mamás con los niños comiéndose en un helado y yo no poder hacer eso. Y siento que con Nicole perdí mucho tiempo de su niñez. Por eso es que siempre es algo como a decirles que para mí Nicole es el orgullo más grande que yo tengo, porque Nicole, con todo lo que le tocó, para mí es una mujer muy centrada, muy madura y pues siempre como que vio mi situación y se puso en mi lugar. Nicole nunca me ha juzgado, nunca me ha señalado, nunca me ha dicho, mamá, ¿por qué no pasaste la niñez conmigo? Ella sabe que todo el tiempo me la pasé fue trabajando y buscando los resultados que tenemos hoy, de poderle dar una universidad, de poderle dar calidad de vida. Entonces creo que lo hice mal, pero no tanto, porque igual nunca dejé de trabajar para ella. Acá empecé a vivir situaciones muy duras y bueno, hasta que logré ya como encontrar un lugar que no era el mejor, pero sí era como ese espacio para mi niña y para mí. En una casa me rentaron una habitación y en esa habitación me fui a vivir con mi niña sola. Y pues fue también fue una experiencia muy dura, porque acá me cortaron los servicios, porque era una habitación pero era como independiente, eran habitaciones independientes en esa casa. Entonces obviamente yo tenía que pagar servicios, arriendo, comida, y fueron situaciones muy difíciles porque en varias ocasiones nosotras llegábamos y Nicole en ese tiempo lo único que tenía para entretenerse era el televisor, y llegábamos y ella súper ilusionada a ver sus muñecos, y cuando íbamos a ver no había luz, me cortaban la luz porque no tenía cómo pagar los servicios. Algo que les he dicho siempre a las personas que trabajan conmigo, yo creo que por eso logré como salir adelante, porque yo nunca me metí como en deudas y en cosas que yo no podía pagar. Si me cortaban los servicios, tenía que esperar a que me pagaran para que me volvieran a conectar los servicios. Con el mercado exactamente. Me encontré un ángel que no se me olvida, y en ese tiempo yo me mantenía sin un peso. Obviamente yo trabajaba y me mantenía sin dinero. Bueno, resulta que en el primer piso había un supermercado y acá era donde yo compraba el diario, porque yo no tenía en ese tiempo para hacer un mercado, no, a mí me tocaba comprar el diario, lo que nos íbamos a comer diario, y la lonchera de mi hija diaria. Y la Mona, así se llama la señora de la tienda, y ella me abrió crédito. Entonces yo ya le podía, porque antes me tocaba con Nicole, cuando iba a comprar la lonchera, Nicole se antojaba de todo. Yo le decía, no hija, solo te puedo comprar esto y solo esto. Bueno mamá, ya como ella me lograba, logré conseguir crédito con ella, me iba con Nicole y Nicole era feliz cogiendo todo para su lonchera. Eso me da, recordar eso a mí de verdad me afecta demasiado, porque yo con Nicole, Nicole y yo pasamos, no tanto yo, porque pues bueno, yo era capaz de soportar todo, pero a mi niña sí le tocó pasar muchas necesidades. Bueno, yo les cuento que nosotras vivíamos y solo teníamos una nevera y un colchón. Y una de las cosas como más duras
era cuando la nevera se descongelaba y nos mojaba el colchón. Pero mi niña siempre era con una sonrisa y me decía, tranquila mamá, ahí dormimos. Y Nicole nunca me reprochó nada, y Nicole tuvo la oportunidad de irse a vivir con su abuela, porque pues su abuela la recibía, pero nunca. Un día le dije que por qué no se iba a vivir con la abuela, que miren las condiciones que le tocaba vivir conmigo, que con la abuela tenía prácticamente un palacio, y me contestó que nunca me iba a dejar. Nicole y yo somos como, ella es mi apoyo y yo soy su apoyo siempre. Entonces, nada, yo pues tras de eso fueron ya como muchas experiencias que le tocó vivir a Nicole, que les hablé en un capítulo pasado, que en esos días Nicole estábamos en la casa y no sé qué, no me acuerdo qué fue lo que pasó, y Nicole me dijo, pasó algo como con los servicios. Y dije como, ay, ¿será que se me olvidó pagar servicios? Se nos olvidó pagar servicios. Y Nicole dijo, ay, pues tranquila mamá, que al menos ya no nos van a cortar los servicios y al menos ya tenemos con qué pagar. Y yo la miré y yo le dije, Nicole, ¿usted se acuerda de eso? Es que obvio, pues cuando vivíamos en esa pieza, ¿cómo no me voy a acordar de todo lo que nos tocó vivir? Y empezó a contarme cosas. Yo sentía como pena ajena. Pero también me daba como orgullo, porque pues yo, como les he dicho, yo siento que todo eso que le tocó vivir a Nicole también la ha hecho muy fuerte, y acá es donde les digo que a veces pasar necesidades en la vida es necesario. Y creo que si yo en ese momento hubiera tenido económicamente para darle de todo a Nicole, Nicole no sería la mujer que es en estos momentos. Y no les voy a hablar más del tema porque mi próxima invitada va a ser Nicole, y ella les va a contar como un poquito de las experiencias que le ha tocado vivir, porque son muchas. Entonces, nada, los espero en el próximo capítulo. Este capítulo sigue, son muchos más, tengo capítulos pendientes, mística y el tema todo de Nicole. Entonces Nicole les va a contar parte de todo lo que nos tocó vivir también, para que ustedes vean y para que se deleiten. Yo escucho hablar a Nicole y de verdad que me siento muy orgullosa de la mujer que he formado. Los espero en el próximo capítulo con esa invitada especial. Yo sé que la van a amar y se van a dar cuenta que de ella también van a aprender mucho. Nicole en esos momentos ya va en 5º semestre de medicina, me siento súper orgullosa de eso. Y tampoco fue fácil el proceso con Nicole, la adolescencia. Nicole en el colegio fue, bueno, eso se los va a contar ella. Listo, muchas gracias. Y de verdad que hacer eso también es como una terapia para mí, porque siento que acá logro sanar muchas cosas, y eso también me ayuda mucho, poder abrir mi corazón para ustedes. Muchas gracias. Próximo capítulo, miércoles 7 p.m. Un besito.